desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Toda persona tiene algo para contar, ya sea de su pasado, presente y aún de su futuro. Su carrera, sus emprendimientos y anécdotas. Conozcamos una historia de vida en Punto de Partida. Continuamos en Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara 33 para el mundo a través del www.ellibertador.com.uy, como siempre lo decimos, todas las mañanas con distintos bloques. Hoy, como todos los miércoles, historias de vida. A veces alguien que pinta, a veces fotografía, a veces alguien que escribe, a veces político. Bueno, de todo tenemos aquí, por supuesto que tenemos músicos, Y en la tierra del folclore, hoy vamos a tener a alguien que también es folclorista, por así decirlo. Es Esteban Gil, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Qué tal? Muchas gracias. Bien, bien. Muy contento de estar aquí en esta propuesta tan interesante. Bueno, para aquellos que se quieren comunicar con nosotros, 091 99 12 10, más 598 si estás fuera del país, tanto por Telegram como también por WhatsApp, o si no, seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los videos, todos los contenidos que hacemos aquí en esta propuesta de Punto de Partida cada mañana, y que ustedes pueden disfrutar a cualquier hora a través de las distintas plataformas. Bueno, vamos a conocer a Esteban. Yo dije que era medio folclorista, pero él es instrumentista, guitarra, charango. ¿Qué es lo que tocas, Esteban? Unos cuantos instrumentos, sí, pero sí, en general están todos relacionados ¿Con cuerdas? Con las cuerdas de América Latina. Sí, aunque he tocado piano y otras cosas y flautas, pero desde hace muchos años ya que estoy más redondeando el tema de la guitarra, charangos de distintas afinaciones, otros instrumentos, vihuelas, charangos del continente, buscando sonoridades que están allí y a veces en un segundo plano, no se escuchan mucho porque son acompañamiento. Bueno, lo estamos tratando de poner más en evidencia y es muy lindo como suenan. Vamos a hacer un poco de historia. Vos sos argentino-uruguayo, ¿no? ¿Cómo es eso? Algo así, ¿no? Claro, yo nací en Argentina, sí. Mi padre era guitarrista de Radio El Mundo en Buenos Aires. O sea, era guitarrista estable de cuando aquella época que, igual que acá la Carve, tenía fonoplatea. Claro, tocaba en vivo. Claro, si tocaba en vivo, entonces había gente y todo eso. Y tenían que acompañar a cantante que subiera, ¿no? Que fuera. Era él, 4 guitarristas estables. Y bueno, y de ahí yo creo que heredé la parte de música porque siempre estuve rodeado de la casa de ese halo de magia que ponen los instrumentos, los cantantes, las poesías. Y bueno, estudié en la universidad allí en Argentina, en Buenos Aires, música. Y claro, después yo a los 20 y pocos años me vine a Uruguay. Sí. ¿Con tus viejos viniste? No. Entonces solo. Es una historia larga, pero vamos a tratar de resumirla. Entre otras cosas, yo cuando me estaba por venir a Uruguay, yo tenía un grupo, participaba de un grupo que hemos creado que se llamaba Maíz. Que escuché hablar del nombre Maíz. Claro, sí. Fue un grupo que, si bien duró 10 años, después, en esos 10 años hizo una huella interesante del folclore. Era un grupo instrumental, ¿no? Instrumental, exclusivamente. Sí, a veces se cantaba alguna canción, pero como parte de la propuesta, y no era un folclore expresamente cantado. Y bueno, con Maíz salimos en el año 87, Revelación y Consagración del Cosquín,
compartimos el premio de revelación o consagración con Raúl Carnota ese año, con un músico argentino muy ya fallecido. Y entonces yo empecé a hacer giras. Después de un Cosquín, de ganar un Cosquín, siempre te aparecen muchas ofertas, por suerte. Y entre ellas... Es un festival muy grande, creo que es el más importante de Argentina, ¿no? Y sí, yo no sé cómo estará ahora, pero sí. Por lo menos fue el festival pionero de estas cosas, ¿no? De estas muestras grandes de folclore. Bueno, hoy en día ha cambiado bastante. Pero me refiero a que esos viajes... bueno, yo noviaba con lo que es mi señora hoy, que es uruguaya. Y entonces venía muy seguido para acá. Entre eso también conocía, gracias a uno de los músicos del grupo, a Aníbal Zampayo, en el año 86. Me incorporé a su música, a su grupo de músicos que lo acompañaban. Y bueno, ya además siempre venía yo a Montevideo. Pero ya después me instalé. Bueno, nos casamos y decidimos venir a pasar nuestra vida al paisito, como se le llama habitualmente, que es un lugar muy particular, ¿no? Muy lindo, placentero para vivir. Yo tengo, voy a decir, 62, ya pasé más de 30 y pico de años claro, como ciudadano uruguayo. Por eso soy medio, digo yo... Y siempre estuviste vinculado a la música. Siempre. Eso procuré hacerlo siempre. A veces fue mejor, a veces fue peor, pero siempre, sí. Para eso estudié. Mi vocación es esa. Y siempre dedicado o en la enseñanza o en la propuesta artística en sí misma, ¿no? Acompañando a Aníbal, haciendo cosas solistas. Con Maíz hicimos 10 años en Europa y América Latina, muy fuertes, muy fluidos, en muchos viajes en el año, teníamos 2-3 meses de viaje siempre. Y bueno, en realidad también me interesaba mucho la investigación, y algunos se acordará seguramente de la muestra interactiva de música latinoamericana que generé y teníamos en forma, digamos, privada, donde ahí se daban clases, cursos, iban los colegios, los liceos a saber un poco. ¿Cuál era la propuesta? ¿Difundir la música? Claro, cuando yo vine para Uruguay, digamos en los principios de los años 90, parece mentira, pero decir, por ejemplo, una gaita colombiana era lo mismo que decir un instrumento chino, porque no la verdad que no se conocía. Por lo menos a nivel un poco más educativo, claro, en general, ¿no? Que era más familiar que los niños escucharan, no sé, qué decirte, un bandoneón, que a pesar que es nuestro, ¿no? Sí. Que algo del resto de América, que también tiene relación con lo nuestro, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta fue esa. Yo fui armando a lo largo de los años y de mis viajes como músico un acopio de instrumentos que fueron regalando como si fueran premios, digamos, a la confianza de la música que uno hacía, y se me ocurrió esa idea, habiendo trabajado un poco en Europa también con lo que se llamaban talleres, workshops de música para niños y jóvenes. Y bueno, ahí después de 15 años quedó montada a lo largo de todo su trayecto esa muestra interactiva de música latinoamericana, MIMLA se llama, que hoy día permanece. Ese es un convenio que hicimos en el MAPI, Museo de Arte Precolombino e Indígena. El área de música es una sala que se llama MIMLA, y que ahí lo pueden ver, tiene stand todavía los instrumentos, y la idea, bueno, era que los escuchen, que en lo posible tocaran, participaran de alguna manera, y eso se logró. Y por el lado de investigación siempre me interesó saber lo que estaba haciendo. Yo básicamente hago música folclórica, ¿no? Un poco más actualizada, con algunos parámetros más modernos si se quiere, pero música folclórica siempre y desde sus raíces.
Y bueno, eso también te lleva a pensar en conocer lo que estás haciendo, ¿no? Hoy en día sí es mucho más fácil. Hoy en día la divulgación por medios si uno quiere encuentra, pero en aquel momento, los 90 por ejemplo, Claro, sí, era sí, muy difícil encontrar, poder entrar a internet nomás, ¿no? Ya Sí, sí, sí. el modem aquel que hacía un barullo Sí, bárbaro. el banco de música también era muy, muy, muy chico, ¿no? Muy chico, sí, sí. Yo me acuerdo que te había traído de otros países como un tesoro grabaciones de música de América Latina, música colombiana, música mexicana, de trama, y eran todos trabajos que habían hecho europeos y que, bueno, por esa casualidad o causalidad de poder haber viajado mucho tiempo en Europa, yo iba a las bibliotecas o a las fonotecas de algunos institutos importantes y me copiaba, digamos, los discos. En aquel momento eran Claro. discos de Sí, vinilo, de vinilo, como se usan sí, ahora. claro. Esa era la forma de tener. Hoy en día es mucho más sencillo. Sí, sí, hurgar capaz que en alguna casa de discos, Claro. sabes qué podías encontrar, ¿no? Sí, sí, eso también. Pero básicamente yo, como tenía el perfil ahí muy clarito, iba a las fonotecas de las instituciones europeas, que eran impresionantes lo que tenía. Abrías el catálogo, pedías y te sacaban un disco de Ecuador. Ya. De música que acá no la habíamos escuchado nunca. Oh. Hoy en día ya se conoce todo eso, me parece bárbaro. Bueno, por ese lado, mi inquietud de la investigación, fundamentalmente por saber lo que estaba haciendo, ¿no? O saber lo que iba a hacer, de alguna manera. No solamente los instrumentos, sino la música en sí, las formas, las armonías, los ritmos, cómo se acompañaban antiguamente, cómo se acompañan ahora, en fin, ese tipo de cosas que me dio en Uruguay la posibilidad de ser docente de las escuelas de formación artística del Sodre durante muchos años, 30 en realidad, que también donde Claro. fuimos forjando, también eso me dio me abrió un poquito los ojos y me obligó a ponerme más en contacto con la música de las danzas y con las danzas en sí, sobre todo la parte del área folclore, que a veces los músicos también no lo tenemos muy en cuenta. También los bailarines a veces no nos tienen muy en cuenta. Es un ida y Bueno, sí, vuelta. sí, sí. Pero allí sí, Pero hay un lugar de encuentro, sin lugar a dudas. claro. Y es bueno enfatizarlo y beber un poco de ese encuentro, de ese lugar, para saber también otras cosas, ¿no? Que son muy importantes, que a mí me han hecho también hasta cambiar la manera de tocar algunas cosas. Allí 30 años dando clase y como músico acompañante también. Entonces, Bueno, claro. Esteban me dijo, lleva algún instrumento, ¿no? Y yo, ¿cómo no vas a traer un instrumento? Traer el instrumento y bueno, y nos va a dejar alguna canción, ¿no? Algo que hayas hecho o que quieras mostrar. ¿Qué podríamos escuchar? Y si te parece, un gatito que es mío. Perfecto. Un gato.
Continuamos aquí con Esteban Gil, conversando sobre su vida, sobre su carrera, sobre la música en general, ¿no? Y bueno, contanos un poquito, ¿cuándo te empezó a tocar, a tener el gustito por la música? ¿Cuándo fue? ¿Cuándo hiciste un clic? Porque bueno, más allá de que tengas padres músicos, ¿cuándo fue el momento en que quisiste decir, bueno, me voy a dedicar a esto? Sí. Y tendría 17 años más o menos. 17. Sí. Aunque ya te digo que desde antes, no sé si pensaba en dedicarme a esto, pero que era mi universo, era ese, ¿no? Yo siempre rescato los recuerdos de una infancia en donde a veces amanecía con sonidos extraños y la música que estaba apareciendo porque mi padre tocaba o porque me regalaron un instrumento y en la noche brillaba, ¿viste? ¿Era de explorar distintos era, instrumentos? Sí. En realidad, de chico me regalaron siempre 3 instrumentos distintos. Entonces, eso ya marca un interés por los diferentes sonidos, ¿no? Pero bueno, ya a los 17 yo pensaba, bueno, ¿qué voy a hacer? Viste que uno termina el liceo y dice, bueno, tengo que estudiar algo, hay que hacer algo. Y bueno, intenté varias cosas que no funcionaron, hasta que dije, bueno, vamos a hacer lo que me gusta, lo que yo sé que más o menos tengo alguna habilidad. Y bueno, allí sí hicimos música y definitivamente como para poder ejercer la profesión, digamos, de músico. Entonces, bueno, ahí, entonces empezamos como estudiante de dirección coral y después ya con otros amigos músicos se iba dando después del año 81, 82, ahí ya empezamos a trabajar profesionalmente, ¿no? A ir a tocar en principio en algunos boliches que tenían afinidad con la música y después, bueno, ya más ¿Siempre fuiste por el tema del folclore? Sí, en realidad sí, lo profesional sí. Bueno, en su momento, a los 17 años, hacía guitarra eléctrica, rock y esas cosas, ¿no? Que son propios de la edad también. Pero al mismo tiempo, bueno, escuchaba Mercedes Sosa, Citarrosa, qué sé yo. Al mismo tiempo estaba todo allí, ¿no? Entonces, a la hora de elegir, yo me empecé a sentir más identificado con los sonidos propios, ¿no? Ahí es cuando te entra el bichito de empezar a investigar sobre la música folclórica, porque bastante después. ¿Sí? Allí yo empiezo a tocarla, a encontrarme con ella, a reconocerla. Es todo un momento de descubrimiento, de asombro. Entonces vos vas encontrando a cada paso que vas haciendo algo más nuevo y del folclore y bueno, y te cuentan y qué sé yo. Bueno, mi padre también hacía folclore y tango, ¿no? Y pero ya después, cuento una anécdota siempre que fue muy cómica, hay 2 que son interesantes, pero esta hace referencia al momento de darme cuenta que había que estudiar un poquito más. Bueno, yo tocaba allí en un grupo que se estaba gestando, teníamos mucha actividad, y un día un músico amigo, ya profesional, él, que es un músico argentino, se llama Hernán Pagola, que tocó con Urubamba, con Jaime Torres, en fin, con un montón de gente, los Incas. Y él me dice, mira, tengo un quenista, un amigo músico, que tocaba con él, que necesita un guitarrista para que lo acompañe, que haga básico. Me dice, bueno, sí, básico, vamos. Y cuando llegué al encuentro, yo ya lo conocía a él, pero nunca habíamos tocado juntos, me dice, bueno, acompáñame con un gato. Bueno, él empieza a tocar, yo lo acompañé pensando que estaba perfecto todo. Me dice, pero vos no sabés cómo es un gato. ¿Cómo que no? Sí, yo toco así. No, el gato tiene esto. Bueno, ahí un balde de agua fría, que a veces es muy necesario, sobre todo en esas instancias que todavía, como comentaba antes, no había quien te guiara, para dónde, ¿no? Entonces, bueno, eso me hizo pensar. Y desde ahí me puse a tratar de encontrar un poco más enfáticamente
la música que quería tocar, digamos, que Claro. el folclore, ¿no? Porque la chacarera se toca así, porque la chamarrita es chamarrita, se toca así, en fin, una cantidad de cosas que después hacen parte de tu rutina. Cada vez que haces algo lo tratás de conocer, por lo menos en su gran mayoría, antes de tocarlo, ¿no? Esa fue muy cómica. Y cuando viniste para el Uruguay, ¿qué encontraste de diferencia entre el folclore argentino y vos? Porque para muchos veces fue lo mismo, hay una pequeña diferencia, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Nosotros, digo, como rioplatense, digamos, por eso yo digo que soy un poco Sí. de un lado que del otro. Yo me sitúo en el medio del río porque así me gusta. Claro, como rioplatense tenemos estas dos ciudades, que Montevideo y Buenos Aires, que a pesar de ser distintas en tamaño, son puertos los dos. Y al ser puertos, la música llega desde adentro al puerto. Entonces nosotros conocíamos un folclore capitalino, ¿no? Y de los dos lados. Pero igualmente hay mucha cosa en común en cuanto a lo que tiene que ver con la llanura pampeana o en Entre Ríos, ¿no? Con la recíproca del Uruguay, ¿no? Las milongas, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos coincidencias, distintas formas de tocar, por supuesto, ¿no? Y de hacerse de la música. Las payadas de contrapunto, en fin, eso unifica. Y bueno, lo que es la idea del chamamé, ¿no? La litoraleña, las canciones del litoral paysandú, de Salto, de Soriano. Ahí tenemos un folclore en común. Y después hay otras cosas que sí, ¿no? Son adoptadas de un lado y del otro, pero suenan mejor de uno de los dos lados, que es donde nacieron, ¿no? Por ejemplo, bueno, ni que hablar del candombe, digo, Claro. Sí. lo tenés que escuchar acá, ¿no? De este lado del río. Pero igual influenció allá mucho, fue algo que llamaba muchísimo la atención a los músicos. O, por ejemplo, una chacarera suena mejor en Santiago que en Buenos Aires, y suena mejor en Buenos Aires que en otro lugar, ¿no? Claro. Porque está la querencia allí, el origen de las cosas. Entonces, bueno, después con la infinita suerte de ser músico de Aníbal Zampayo, unos cuantos años, don Aníbal, digamos que sin quererlo fue marcando un poquito más el terreno en cuanto a las músicas que tocábamos de él o de otros músicos de acá, ¿no? Chamarrita, shoti, Sí. polka, litoraleñas o canción del litoral. Sí, ¿no? está muy marcada también la diferencia entre el este y el litoral, ¿no? Claro. Acá en Uruguay mismo, ¿no? Claro. Seguro, yo te estoy hablando por el proceso que viví. Después Sí. seguro en el este ya, o en el norte, ya es más otro tipo de expresión, ¿no? Más rítmica, teñido de la cultura afro-brasileña y nordestina de la nuestra. La canción del litoral, del otro litoral, del Atlántico, es bien distinta, ¿no? También es bien canción, no sé, bien como serraneras, como le llaman las serraneras, bueno, que han creado algunos músicos como Santiago Chalar o los Olima incluso mismos, ¿no? Que bueno, en algún lado tienen un punto en común, pero son al mismo tiempo independientes. Yo he encontrado que la música más común entre un lado y el otro del río es el tango, la milonga de campo, las payadas. Allí se encuentra, digamos, Un punto en común, digamos. cierta comunión entre los dos formas de ver el mismo panorama, ¿no? De hecho, hay mucha actividad en eso, ¿no? En los cultores de las milongas, de la música surera o de la música de campo uruguaya, payada de contrapunto, ese tipo de cosas son bien interesantes y son unificadoras, y hay mucho trabajo. Los artistas van y vienen, se pasan cosas, ¿no? Así. Yo con Aníbal, bueno, entonces
como que empecé a descubrir también esos ritmos compartidos en el litoral, del lado de Paysandú y Salto, que si bien son parecidos, es como que tuvieran un pequeño detalle de cada lado, Claro. apenita, ¿no? Es lo mismo, pero no. Y uno, si tiene el oído Sí, más o menos agudizado, ¿no? ajustado, podés distinguir, mira, este debe ser de Uruguay por tal y tal cosa, como la forma de tocarlo, ¿no? Sí, sí. Seguro. El tanguito montielero, por ejemplo, de Montiel de Entre Ríos, es el sobrepaso litoraleño de acá, que bueno, hoy en día no se usa mucho, pero tiene la rítmica de la milonga rasgueada, changa, tska, tac, chac, changa, tska, chac, chac, ¿no? No sé si cree que haga un Sí, por supuesto. ejemplito. Por ejemplo, ¿no? El sobrepaso litoraleño. Este ritmo se usa también en el tanguito montielero, ¿no? También en la chamarrita rasgueada Sí. del norte. Es interesante. Que uno en su ignorancia, ignorancia de buena fe, lo escuchaba y no notaba la diferencia. Pensaba que era todo igual, ¿no? Esto es igual a lo otro. No nos distinguíamos, ¿no? Claro. Parecía que estábamos tocando con otro músico que tocaba distinto, pero en realidad tenía hasta el jeito mismo de la forma, ¿no? Claro. O el chamamé mismo, la canción chamamecera. Una canción del litoral. Acompaño, ¿no? Ese ritmo, canción litoraleña, del otro lado le decimos chamamé canción. Claro. Tiene unas pequeñas diferencias. Este tema era de Zampayo y tiene sus cadencias distintas. ¿Y con qué músicos has tocado acá, aparte de Zampayo? Nuevo Morales también has trabajado Sí, con en él. realidad, claro, con Zampayo fueron muchos años. Desde el 90 que me quedé a vivir ya hasta su fallecimiento, digamos. Bueno, casi 10, 15 años, ¿no? Entonces yo tocaba, después conocía a todos los músicos del Uruguay a través de Zampayo, como músico de Zampayo. Sí, sí. No llegué a ser músico de ellos, pero he tocado, bueno, y conozco a Cristina Fernández y Washington Carrasco, desde la época de Maíz, incluso Pablo Stramini, mira, una vez me llamó Sí. para grabar también y yo le grabé un tema ahí en Sondo, con un charanguito metimos en un tema de él. Larbanoa Carrero también, Osiris Rodríguez Castillo cuando vino ya en su vejez también lo conocí y tocamos alguna cosa juntos. Digo, yo trataba de acompañarlo a él, ¿no? Un maestro. Y sí, me estoy olvidando de un montón de gente, pero Uruguay, del lado del palo del canto popular, sí, bueno, al Pepe Guerra también lo conocí a través de Zampayo, en fin. Mi vínculo fue por allí. Bueno, he tocado también con, ahora me van a disculpar que me acordé después, pero estoy haciendo una Memoria, está bien. memoria de muchos años, con los del Yerbal también, con los cantores del Yerbal de allá de 33, Sí. ¿no? Tuve la dicha de acompañarlos unos largos años, que también fue un aprendizaje. Porque ¿Recorriste el país entonces? Sí, después con las propuestas que tenía como músico, solista también, sí. Prácticamente no hay departamento que no hayamos ido a tocar, sí. Alguna vez habremos ido una vez sola, pero bueno. Pero sí, yo tuve un quinteto al principio, 5 instrumentos. Con ese anduvimos bastante, después un trío,
Después una camerata que duró muy poco, pero fue muy interesante, eran 8 músicos. Y después volvimos al trío, que es ahora donde estamos tocando, que se llama Tonos Zambos. El trío. ¿Siempre vinculado al folclore o hiciste alguna otra cosa? Siempre sí, el folclore y dejándolo influenciar por otras corrientes culturales, musicales y culturales artísticas, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, capaz que el jazz en alguna parte, en la improvisación de algún tema, las armonías más contemporáneas en algún tema, que puede ser de música contemporánea, ¿no? La mal llamada música clásica, o de música de folclore de otros lugares, de otras regiones, ¿no? O de otros países incluso. Eso un poco es lo que influye en la música que hago yo hoy en día. Aunque fue un gato con armonías no tradicionales y con resoluciones de las melodías que uno capaz que no las espera. Y bueno, pero es lo que me parece que aporta un poco una diferencia, como ha crecido siempre el arte y la música, ¿no? Con pequeños cambios asociativos. ¿Y siempre estuviste dando clases acá en Montevideo, particulares o también lo diste a nivel no, en general siempre institucional, claro. En diferentes institutos, hasta que decidí quedarme en el Sodre, con el Sodre y con otro instituto que era que es actualmente una licenciatura en musicoterapia, que yo daba algunas materias ahí. Los últimos 10, 15 años fueron con esas dos instituciones, en particular al principio, pero muy poquito. Por el tipo ¿Y la formación que haces clásica? No, ¿la mía? Sí. ¿Cómo yo me he formado? No, ¿cómo formás? No, en general es algo un poquito más reelaborado, partiendo de algunos valores importantes de la música que son universales, una adaptación un poco a la propuesta que se estaba dando. En el caso de las danzas, de las escuelas de danzas, los contenidos hubo que acomodarlos. Hubo que investigar. Sí, ponerlos de otra manera, o jerarquizar alguna cosa más que la otra, que uno a veces no se da cuenta hasta que no está en el hecho. Y en la licenciatura de musicoterapia era otra cosa, totalmente más específico, que sí, ahí sí eran unas disciplinas que tenían que ver en algún momento con lo académico estricto, que sí, con la antropología de la música, por ejemplo, o otra que era con audioperceptiva, que es un poco es una formación con el reconocimiento del audio, del sonido, de cómo funciona en la música, en fin. Allí tenía esas materias que, bueno, sí estaban un poco más enmarcadas dentro del lenguaje clásico, si se quiere, pero no absolutamente, ¿no? O sea, aquello de estudiar primero la parte teórica o ser muy puntilloso en lo que es escribir y leer música, no era la prioridad en ninguno de los dos casos. Si bien era importante, porque hay que saberlo después, con eso se maneja el mundo, pero en las instancias de aprendizaje de estas dos formaciones artísticas no tenía un valor quizás más importante. No sé si fui claro. Sí, por supuesto. Actualmente, ¿en qué estás trabajando y qué estás haciendo? También tenés producciones propias, ¿no? Sí, yo tengo, sí. Actualmente, bueno, yo me jubilé de estos trabajos que había contado recientemente, cosa que me da un tiempo para dedicarme más a la disciplina de restauración de instrumentos, que yo siempre la tuve manejando y con las otras actividades, pero en segundo o tercer plano, claro. Pero no había tiempo. Y como es algo que me fascina y que he tenido mucha experiencia en hacerlo por el tema de la muestra de instrumentos que contaba al principio, me vi obligado en su momento a investigar también y aprender un poco de cómo funcionan los instrumentos. Y entonces ahora tengo un taller y estoy mucho tiempo restaurando instrumentos que me traen y que vemos, de todo tipo, ¿no? Violines,
flautas, trompetas, ¿Ya? Variado. guitarras, sí, pero la idea es que sí, variado, es que traigan, conectarme con instrumentos antiguos que han quedado en desuso, por ejemplo. Muchos me traen de eso, que es lo que a mí me interesa, para después hacer el trabajo de investigación y sacarlo a vivir otra vez el instrumento con las características que tenía en su origen, antes de dejarlo en un rincón. Entonces eso me lleva mucho tiempo y después tengo un trío, o formo parte de un trío que se llama Tonos Zambos, en donde hacemos este tipo de música, perdón, pero orquestada con Nacho Cabrera, perdón, Nacho, sí, dije bien, se me fue el nombre, Correa, perdón, Nacho, podés cortar, Nacho Correa, Ignacio Correa Cabrera, se llaman las dos formas, que es un gran guitarrista y mucho más joven que yo y que ha aportado algo maravilloso a la propuesta. Él toca guitarra de 7 cuerdas, que es muy linda porque tiene un grave que si no nos estaría faltando. Yo toco los instrumentos charangos y de cuerdas de América Latina, en una propuesta bastante libre, no tradicional. Y Federico Kerber, que es percusionista, también aportando instrumentos de música de percusión de otros lugares, de otros países, hasta de Europa y de Asia, que tienen un vínculo, ¿no?, con nuestra sonoridad. Después vamos a ver, en algún momento se podrá ver por qué, pero es así. Y ahí conformamos un trío que creo que es una sonoridad que hemos logrado muy, muy linda, muy linda. Hay algunos videos en YouTube que estamos allí mostrando el trío y curioso, suena curioso. Esas propuestas también se pueden ver a través de las plataformas, ¿no? Y tu página también de Facebook, ¿no? De Facebook, sí, Esteban Gil, o si no era de Tonos Zambos también, que está en Facebook, y el canal de Tonos Zambos en YouTube está todo lo del trío. Y si no de Esteban Gil hay algo más solista, un poco lo que he hecho en todos los años que hemos charlado de carrera. Claro. Y cosas nuevas, cosas más viejas. Sí, también es en todas las plataformas, pero yo no las recuerdo mucho. SoundCloud y Spotify, SoundCloud, pero sí. Claro, yo no me llevo mucho con esos. Bueno, pero material digo, la plataforma es buena, pero sí, yo no la manejo bien. Ese es el kit de la cuestión, ¿no? Bueno, Esteban, muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber compartido este tiempo de charla y conocer tu carrera, que es grande. Sí. Haber tocado también con Aníbal Zampayo, creo que es importante. Que te ha dado también un recorrido acá en Uruguay, ¿no? Sí, en Uruguay y en otros países, porque con Aníbal viajamos mucho también. Claro. Pude conocer, gracias a él, bueno, viste cómo es, uno conoce a Aníbal gracias a un músico entrerriano, Polo Martí, que vive en Mendoza, que es un gran músico, con el cual formamos parte de un grupo, y por el lado de Zampayo también conocimos otros grandes, en otros países también, viste, en Europa, Julio Neumhauser, por ejemplo, me acuerdo en Suecia, que el autor de Cambia Todo Cambia, ¿no? Sí. Bueno, lo conocimos, lo fuimos a ver allá, gracias a Zampayo, en fin, Mercedes Sosa, Blues Salteño, en fin, bueno, el Pepe Guerra, ¿no?, los Olimareños, también muchos músicos que ya no están, el Zabalero, por ejemplo, me acuerdo también, fueron todos vía esa comunión con Don Aníbal, y bueno, así se dan las cosas. Así, bueno, gracias, Esteban. ¿Nos podés dejar un temita? Puede ser con el otro instrumento que trajiste ahí. Si no, va a quedar. Porque ya que lo trajiste, vamos a escucharlo. Sí. Aparte, también es de cuerda y parte también de mi propuesta. Exactamente. Claro. Sí. Yo voy a hacer un tema que es muy conocido, pero que a mí cuando lo toqué en charango, porque no sabía muy bien qué tocar, digo, no solo acá en Uruguay, un poco. Toqué un tema de Jaime Ross, espero que no me haga juicio. Pero cada vez que lo tocaba, o sabes que, por eso digo, lo tengo siempre en el repertorio. Es muy sencillo, pero despierta una
calidez y una gratitud del público. ¿Por la sonoridad mismo del instrumento? No sé, o porque es de Jaime el tema y se ajusta a la música de acá, ¿no? Bueno.